Segunda clase de montaje. Lo primero que quería aclarar es que para editar se puede utilizar cualquier tipo de programa o aplicación si es el caso de celular. Lo importante es que esa aplicación pueda cortar y pegar, quitar el audio y poder colocar un nuevo audio que reemplace el anterior cuando se necesite una voz en off o música. Y que pueda subtitular, colocar el texto de alguna forma. Con eso es suficiente y es los únicos elementos con los que vamos a trabajar todo el año realmente. Otro de los elementos que sí me interesa es el formato. Formato es una palabra que define en realidad muchas cosas según el ámbito. En este caso puntualmente se va a referir a la proporción que uno tiene de el registro de la imagen en cuanto es lo ancho por lo alto. Entonces, por ejemplo, en este caso estamos grabando en 16, la primera cifra corresponde al ancho y 9 de alto. 9 es la unidad de relación, no significa no es 9 centímetros, no es 9 pulgadas, sino es cuánto de proporción de lado es de proporción de alto. Esa relación se mantendría en cualquier dispositivo. Hay diferentes formatos porque puede haber un formato que sea 1 a 1, que es la misma medida de alto que de ancho. El televisor común antiguo tiene proporción 4:3. Si esta misma imagen la colocásemos vertical, sería 9:16. Ese dato hay que tener en cuenta porque cuando uno es registrado en video, supongamos en este caso, que es apaisado, significa que la proporción más ancha es de costado, es 16:9. Cuando armo un proyecto, cualquiera sea el programa o aplicación, tiene que coincidir el mismo formato. Grabamos en 16:9, en la aplicación buscamos en algún lugar dice formato, aspecto y colocamos 16:9. Ojo, en el momento de hacer la renderización posiblemente figure la opción nuevamente si es 4/3, 16:9, 1:1, hay muchísimos formatos, tiene que coincidir con el que nosotros elegimos originalmente. De no hacerlo así, lo que van a aparecer son las conocidas letterbox, o sea, franjas negras arriba, abajo o a los costados. Yo prefiero que todos los trabajos sean grabados y presentados en la proporción 16:9, porque es la proporción que normalmente se trabaja en la escuela de cine, ya sea por los proyectores, las pantallas de computadora, y en el caso de celular uno lo coloca de costado y puede ver naturalmente el formato. No quita que en muchos trabajos uno grabe y edite y presente en otro formato. Es solamente una convención para los trabajos que en este momento realizamos en la escuela de cine, como por ejemplo cortometrajes finales. Las transiciones. Por tentación, muchos alumnos utilizan transiciones en el momento de pasar de un plano al otro. ¿Qué es la transición? Simplemente tengo un plano número 1, el plano número 2, que son de diferentes elementos, y cómo paso de esta imagen a la otra. Lo más lógico sería utilizar el corte. El corte es, en algún momento de la imagen, termina, último frame, no continúa absolutamente nada de esa imagen, y la próxima imagen es del elemento posterior, un auto, una casa, una pelota. En algún momento que ustedes están mirando una película, quizás esta noche, salimos un poco de la trama de la película y la observamos. ¿Qué tipo de transiciones se utilizan normalmente para pasar de un plano al otro? Y van a observar que en un altísimo, digamos, más de un 99% de las veces es el corte. Pocas veces se utiliza un fundido cruzado o algún tipo de efecto porque se lo utiliza sobre todo como un elemento más de la narrativa. Quiero decir, supongamos que pasa el tiempo, fundo a negro y la imagen aparece quizás porque es el mismo lugar y no hay un pasaje de día a noche que sea evidente el pasaje de tiempo. Se utiliza este tipo de signos de puntuación para, por ejemplo, indicar que pasó el tiempo. Son contados los momentos en un relato audiovisual donde uno va a encontrar realmente transiciones utilizadas como signo de puntuación en realidad.
Lo que propongo es que en los trabajos prácticos no sean utilizadas las transiciones, porque en realidad no le está sumando el relato. Es solamente un efecto muy bonito que queda, que la imagen comience a quemarse de un lado, desaparezca, aparezca otra imagen, se funda. Es un recurso que no suma al relato audiovisual. Lo que nosotros buscamos es que cada elemento que nosotros vamos a dejar en la imagen, cada elemento de edición, tendría que estar siempre apoyando al relato audiovisual y no distrayendo. Como por ejemplo, cuando uno hace algún movimiento de cámara, ¿qué es lo que hace? Descubre el artificio, y ese es un punto de distracción. Un fundido descubre el artificio de que existe un sistema electrónico, mecánico, vaya a saber de dónde, en donde el observador no ve la trama, no ve el relato, sino ve que hay un artificio que se utilizó para pasar de una imagen a la otra. Como por ejemplo, un movimiento innecesario de cámara descubre de que existe una cámara y el espectador inconscientemente siente de que hay algo que no pertenece al relato. En los trabajos que he presentado hay un elemento que creo que quedó confuso, creo que no lo aclaré muy bien, que es diferencia entre una acción rítmica y una acción métrica. Les había comentado que las acciones naturalmente en la vida son un continuo y que está en uno la decisión de cómo ver una acción. Puede ser exactamente la misma acción. Un alumno me preguntaba, ¿aplaudir es una acción rítmica o métrica? Puede ser cualquiera de las dos. ¿Por qué? Nosotros seleccionamos del aplauso, supongamos, 3. Sería rítmica, he marcado 3 puntos. Ahora, si fuese cuando comienza y cuando termina. El personaje está aplaudiendo, yo veo, ya está aplaudiendo, continúa aplaudiendo hasta el último momento. Podría estar aplaudiendo un momento más, podría haber empezado a aplaudir mucho antes de realizar la toma. Entonces, depende de cómo uno observe la imagen y qué es lo que yo selecciono. Otro detalle, una acción rítmica no significa que sea, porque yo justo di un ejemplo de algo que sea muy puntual, no necesariamente, porque ese pulso, que en este caso es una fracción de tiempo, quizás es un tiempo mucho más alargado. Supongamos que yo les presentase esta acción. ¿Fue métrica o rítmica? Fue rítmica. ¿Por qué? Porque yo vi cuando comenzó y cuando terminó. Lo interesante de este caso es que la acción rítmica fue lenta. Significa que es un ritmo lento únicamente, pero sigue siendo un ritmo. Veamos los siguientes ejemplos, y ya se los digo directamente. Son acciones métricas. Estas acciones son evidentemente métricas, pero no dependieron de la velocidad. Duraron un segundo, dependen de las características de la acción que nosotros hemos seleccionado. El siguiente trabajo apunta a seguir afinando esta percepción. Vamos a utilizar solamente una acción que va a ser métrica. Determinamos una que nos sirva al objetivo de este ejercicio, en donde lo que busco es desarrollar una mirada sobre una misma acción, pero de diferentes puntos de vista, con diferentes criterios. Y de acá me permito contarles una anécdota personal, donde a mí me costó entender este tipo de desarrollo de la percepción sobre la visión que uno tiene sobre los objetos y las acciones. Yo hacía un curso con el profesor Manuel Dávila muchos años atrás, y en el curso el profesor nos propone hacer ciertos ejercicios. Hicimos un video con mis compañeros, se llamaba Sueño de Espantapájaros. Vamos muy orgullosos con el trabajo. El profesor nos dice, eso es teatro filmado. Nosotros
sorprendidos porque yo sí estudié teatro, mis compañeros eran de teatro, el profesor no lo sabía. Y yo digo, qué raro porque no lo filmamos en un teatro, fue en el Parque Guillermina, al aire libre. Hacemos un segundo trabajo, el artista se llamaba, mostramos, se grabó en un sótano, en un patio grande y después en la calle. El profesor mira y dice, eso es teatro filmado. Estábamos desconcertados. Grabamos un tercer ejercicio, igual, no encontrábamos, a pesar que el profesor nos explicaba cuál era el concepto, no lo terminábamos de entender hasta que vimos el trabajo de otro de los compañeros y recién entendimos qué es lo que nos estaba pasando. Lo que nos pasaba es que nosotros cada vez que hacíamos un plano en el relato, el plano descubría todos los elementos a mostrar en la historia. Y entonces, con el mismo concepto que nosotros habíamos trabajado en teatro, de mostrar una boca de escenario, mostrar los personajes, los elementos y los objetos con los que trabaja el actor, y a eso lo grabábamos textualmente, por más que sea al aire libre, en la calle o en cualquier situación, nosotros hacíamos lo que nuestro profesor nos definía plano social. Él le llamaba plano social a ese plano que nosotros naturalmente hacemos cuando estamos con los amigos en una fiesta, estamos en el asado, y que queremos que aparezca el asado, que aparezcan todos los amigos. Y si falta uno, esperen, ahí viene alguien más, y en esta boca de cuadro fijamos todos los elementos y los demostramos en una sola imagen. Y normalmente este plano está a la misma altura de los ojos de la persona que está tomando esta imagen. Puede ser nuestra tía, nuestro amigo. A ese plano que descubre, que es frontal, que nosotros lo organizamos y que le pedimos a la gente que se ubique, modificamos, digamos, el espacio, para que nosotros podamos hacer este plano único, que al profe le llamó plano social, es el que intuitivamente nos va a salir cuando vamos a registrar algo. ¿Por qué? Que lo que queremos hacer es mostrar todos los elementos al mismo tiempo. Este ejercicio lo que va a proponer es, vamos a elegir solo una acción métrica para que nos ayude, porque el personaje va a estar haciendo exactamente lo mismo todo el tiempo. Vamos a tener 20 planos del mismo personaje realizando la misma acción. La acción no cambia en ningún momento. La acción continúa. Soy yo el que tengo que hacer 20 planos diferentes y encontrar diferentes puntos de vista, diferentes criterios para realizar un registro de exactamente la misma acción. Una aclaración, porque posiblemente no sea fácil muchas veces, quizás en esta situación particular, a la persona esté sola o no consiga la colaboración justo de alguien con quien está. Entonces tenemos la posibilidad de tener un personaje que sea inanimado. Colocamos el personaje en una actitud, puede estar haciendo algo, digamos, leyendo, viendo televisión, descansando. Este personaje lo vamos a ubicar, si es alguien que nos ayuda mucho mejor, porque tenemos que acostumbrar a trabajar con personas, realiza la misma acción. Nosotros vamos a buscar diferentes formas de registrar esta misma acción, 20 planos mínimos, y lo vamos a colocar en una secuencia y es lo que me van a mostrar. Vamos a hacer un repaso de las posibilidades y vamos a buscar uno de los elementos que es la escala de planos. La escala de plano está referida siempre en relación a un ser humano. Si es un plano general, el ser humano puede o no aparecer en la imagen. Lo importante de este plano es que uno lo menciona por el fondo, por la situación en donde está este personaje. Puede ser la playa, la ciudad. La persona al ver el plano menciona el fondo, no el personaje. Cuando el personaje cobra importancia y lo vemos con la posibilidad de ya sea moverse con un buen margen hacia arriba o a los costados, le llamamos plano largo. El personaje tiene posibilidad de desplazarse y seguirá en cuadro. Un plano entero tiene un margen muy pequeño por sobre la cabeza y se ven los pies claramente. Hay un plano conocido como plano americano, que es un plano de acción, en donde muestra la acción de la mano
cuando está lo más bajo posible. Por ejemplo, sacar la llave de un bolsillo o un western saca una pistola. Plano medio, exactamente es la mitad de la persona, desde la cintura hacia arriba, con siempre el margen de seguridad de unos 3 dedos por sobre la cabeza. El primer plano, que va desde los hombros y también muestra la cabeza con el margen de seguridad de unos 3 dedos por sobre la cabeza. Un primerísimo primer plano ya corta la cabeza y se ve también cortado el mentón o el cuello. Un plano detalle muestra solo una parte del cuerpo o un objeto. El plano detalle no depende del tamaño del objeto. Un auto puede ser un plano detalle, una moneda es un plano detalle. Las alturas de la cámara. A nivel normal, la cámara es a la altura de los ojos. Si está por debajo de la altura de la cabeza, cámara baja. Y si está por arriba de la cabeza, se denomina cámara alta. Cámara picada. La cámara tiene un ángulo que apunta hacia el piso. Y contrapicada tiene un ángulo que apuntará más hacia el cielo. También tenemos otras características cuando hacemos un registro, que son los movimientos de cámara. Tenemos movimiento panorámico, muestra la imagen en un plano general. Un barrido muestra la imagen en un plano cerrado porque es el seguimiento de un objeto, normalmente. Puede ser vertical o puede ser horizontal. Tenemos un movimiento de cámara que es de traveling. En la cámara se desplaza. Traveling de acompañamiento, por ejemplo. Traveling de alejamiento. Traveling circular. Y también hay muchos otros movimientos que dependen de la creatividad del momento, del camarógrafo, del guión. Movimientos circulares, movimientos en péndulo y muchas otras cosas que hemos visto, que siempre hay alguien que por la necesidad, por la innovación, encuentra combinaciones que hacen planos que sean nuevos, pero siempre un plano, un movimiento de cámara está en relación a el elemento, lo que se va a narrar, digamos. No es solamente para mostrar, es lo que decimos con las transiciones, no es para mostrar el efecto que nosotros logramos con ese movimiento de cámara, porque siempre va acompañado al relato. En el momento de una pelea, lógicamente habrá movimientos muy particulares para seguir a los personajes. En un momento de diálogo va a tener otra característica ese movimiento de cámara. Acá tenemos una de las características que nos pueden ayudar. Cambio de plano, movimientos de cámara, descubrir encuadres interesantes sobre este mismo personaje que hace la misma acción. El trabajo consiste en, ustedes realizan estos 20 planos, todos diferentes, lo colocan en una secuencia y lo presentan en video. Van a tener una necesidad, que es realizar una guía para no repetir el plano. Entonces, paso número 1, tomar un papel, tener determinada la imagen y hacer una guía, un guión, para saber cuáles son las alternativas. Uno las piensa, quizás las prueba, coloca los elementos, pide a la persona que va a ayudar, hace una pequeña prueba para ver cómo podría hacer y lo anota. Y después viene el momento de registro. Si el trabajo contiene 20 planos mínimos colocados en secuencia y no hay planos repetidos, el trabajo está correcto, aprobado, no hay ningún inconveniente. Seguimos adelante y pasamos a otro ejercicio. Pero siempre hay alguien que dice, profesor, ¿se puede hacer algo más? Sí, porque en otros años siempre me lo han pedido. ¿Qué es el desafío personal? Que si el alumno no lo hace, yo no tengo ningún inconveniente, pero sí es muy interesante porque ayuda al proceso. Que es lograr que estos 20 planos que van a ser presentados como un ejercicio, si yo organizo el orden de estos 20 planos, un orden estratégico, yo puedo lograr que solo por ese orden, mirar este visionado de algo que está inmóvil, que es exactamente lo mismo,
puede llegar a ser interesante solo por el orden que yo di a esos planos. Pueden tener muchas estrategias. ¿Cómo hacer para que estos 20 planos que hablan de algo que no tiene acción en realidad porque es la misma que se continúa, cómo logro que tenga cierto interés para un espectador? Y ese es un buen desafío para lograrlo. Y acepto ciertas estrategias desde cómo organizar el ir descubriendo plano a plano, ciertos movimientos de cámara, hasta quizás algunos deciden colocar algo que los puede ayudar a unificar, un tema musical o un relato, una voz en off de algún texto que acompañe esa imagen. Entonces, ¿qué es lo que nos va a pasar muchas veces en una producción audiovisual? Hay un texto en donde un personaje recuerda, o hay una poesía o un tema musical en donde nosotros tenemos 40 segundos de relato o un minuto o más, entonces donde nos pide, bueno, sobre este relato de texto tiene que haber imágenes, y es ahí donde entra a funcionar este tipo de lógica. ¿Cómo puedo hacer de mantener la misma acción, no avanzar en el relato, mantener la misma acción durante cierta cantidad de tiempo y con una estrategia de selección de planos y un ordenamiento de planos? Yo voy a tratar de lograr mantener la atención del espectador en imagen, porque quizás es el sonido o es un texto es el que nos ha dado la cantidad de tiempo. Espero ver este nuevo trabajo. Me entusiasmó mucho ver el trabajo número 1 porque muchos lo hicieron muy bien, se entendió, digamos, las consignas, quizás por no haber sido muy preciso en alguna, hay quienes han dudado o ha habido cierta confusión, pero en general el trabajo ha sido muy bien realizado por este grupo. Así que espero, los que todavía no presentaron el trabajo número 1, no se preocupen. Lo que estoy haciendo es no dejar al grupo que ya presentó el trabajo sin algo que hacer para poder seguir avanzando. Pero las personas que no han presentado el primer trabajo, tenemos tiempo, vamos trabajando de continuo, porque este periodo es de ir avanzando, haciendo ciertas prácticas que nos sirvan como destrezas, que este tipo de destrezas lleva tiempo de desarrollar. La parte teórica dura la vamos a ver un poquito más adelante, pero en realidad lo que va a terminar siendo la parte teórica es explicar los orígenes, los antecedentes históricos de todo lo que estamos haciendo en forma práctica. Espero ver sus trabajos muy pronto.